Hola a todos, vamos a jugar el Alan Wake. Pero espérame tantito, padre. Bueno, primero que nada, la bienvenida va a los que lo vean off stream, porque ahorita no hay nadie de espectador. Pero bueno, es la bienvenida, sean bienvenidos a un stream más. Después de como una semana de no haber hecho, que estamos. Espérenme tantito, bye. Por mientras lean eso. Ahora sí, pa. Aquí yo no les sé mover, la neta. Oye, a ver, espérate. Espérame. ¿Qué más iba a hacer? Es que estoy compartiendo mi stream por las redes sociales. Más dame champú. Dame chancla, pa. A ver a quién más lo comparto. Ni amigos tengo, bro. Mm, yo digo que ya. Yo digo que ya, ¿no? Tengo calor. Tengo mucha calor. Deja prendo el aire, porque sí tengo calor. Cámala tantillo. Espérate, pa. Espérate. Ahorita te atiendo. Déjale subo. Ahí me... Porque está frío, pero luego, digo, está frío. Está caliente, pero luego me da frío, loco. A ver, ¿cómo va esto del HDU, es el SDR, HDR, HDMI, JKLMNOP? Brillo de juego, creo que está bien, ¿no? A ver, ni le sé, loco. No, pero
Pero luego lo voy a dejar ahí. ¿Y este? Pues se ve igual, ¿no? Yo lo veo igual. ¿O tú cómo lo ves? Pues bueno, así mero. Español latinoamericano, idioma del diálogo, español, para que le entiendan. Para que le entendamos, subtítulos sí, modo de juego, calidad, rendimiento. Me gusta jugar más en rendimiento. Que le subo a mis audífonos porque luego no escucho. Nueva partida, opciones, controles, gráficos. La neta ni le sé lo que yo nomás le estoy moviendo para ver ustedes qué. ¿Qué es esto? Chaqueta, suéter. ¿Y este? Aspecto de escopeta recortada, digital deluxe. Ok. Mira el Alan Wake. Se parece a un actor. Se parece a un actor de películas. Bueno, vamos a darle. Normal. Normal, normal. Tampoco te pases de lanza, ¿eh? Y todo vuelve a empezar. Todos vivimos la misma historia. Tiempo. ¿No tiene audio en español latino? Porque el uno sí lo tenía. Hmm. A ver. A ver, espérate. Espérate tantito. Interfaz, español, japonés. ¿Por qué no está en español latino? A ver. Espérate, bro. Debería de estar en español latino. A ver, sonido. Salida de audio. ¿Dónde era? No. ¿Aquí? No. Ah, en el sistema, ¿va? Idioma. ¿Está en Latinoamérica? Ah, a ver. Vamos a tirar este. A ver, lo reiniciamos. Ahora sí. Se me era bueno, ¿eh? El Alan Wake. Jugué el uno está muy bueno. Nada más que la historia está medio revuelta. Y no, yo no sé explicar la neta de historias. Pero miren el Fede Lobo. A ver, nueva partida. Normal. A ver, ¿y ahora? Si no, pues lo ponemos en inglés. El cabo tiene subtítulos. Y todo vuelve a empezar. What the heck? What the heck, bro? Bueno, lo ponemos en inglés. Al cabo, los subtítulos van a estar en español. Para que le lean. Según yo sí tiene español latino, pero bueno. Ya ni modo. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive
This story is a monster. And monsters wear many faces. Está muy fuerte el audio, ¿no? A ver. A ver ahí. Me falta el aire. Ay. ¿Eso soy yo? ¿Ese no es el Alan Wake? Me estafaron. Oye, ¿qué está pasando? Su mecho. Ya me mareé. ¡Ey! Chíflale, chíflale. ¡Ey! ¡Ey! ¡Auxilio! Bueno. Ah. 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 ¿Qué? Ya me asusté. Y apenas vamos empezando. Ya no me asusten otra vez, por favor. Ah, Kevin, ay. ¿Qué es eso? ¿Me extrañaste o qué, Kevin? Ya tengo bastante sin hacer stream. Ya déjame en paz, por favor. Ay. ¡Auxilio! ¡Ey! ¡Ey, ya! Yo no hice nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah!
este ha sido el Alan Wake 2, ya acabamos. Este... Ay, todavía no se acaba. A ver Hey, ahí. kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Qué bien se ve. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. Eso es el primero. El es el lago ese. Cauldron Lake. Creo que ahí es donde suceden los acontecimientos del primero. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's Qué the cambio car, tan so where's the deputy? drástico dio el... Eaten by a bear. Ok. I'll check out that map. Retorno. Retorno 1, invitación. Ok. Ir a la escena del crimen, buscar a los oficiales. Before we get swallowed up by the trees. A ver. Ah, mira, me dieron un... ¿Qué dice? Consigue un mapa. Ok. I think I hear someone. Muy bien. Could be our deputy. A ver el mapa. ¿Qué? ¿Va a ser mundo abierto? Pues no está mal. Ok. Está grande el mapa, ¿eh? Lugar mental, Golden Lake. Ay, perdón. 2 objetivos. Ok. Qué chido, ¿no? Y mira, se corre diferente. En el 1 le tenías que picar el R1, o sea, con el que esquivas. Mira, le estoy picando y esquiva. Y con ese corrías también. Y esquivaba y corría. Le dejabas aplanar y corría. Y ahora le picas al L3 y corre. Qué chido. Hey, over here. ¿Qué onda? Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, When are those damn feds gonna show up, Mulligan? Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did
What can you tell us about the crime scene? Tell him about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, Adentro sí. inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Ok. Creo que estamos Before we get to the investigando. crime scene, there's time to review the facts of the case so far. No sé. Make sure I'm seeing the clues clearly. A lo que yo sabía era que investigábamos The el mind caso de place. Alan Wake. My Pero pues version no. of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Ok. The facts are on the board. A ver. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. El tablero del caso es una técnica mental que permite que Saga analice pistas y avance en la investigación. Para moverte. El R. Para acercar imagen. Ok. Para mover el cursor. Ahora puede recorrer el tablero del caso o salir con círculo. A ver. Confidencial. Todos los individuos que tengan esta información son ¿qué? I requested to protect it from unauthorized disclosure in the interest of the national security. Ok, no importa. A ver qué, espérate. Aquí decía algo, ¿no? Ah. Hubo una serie de asesinatos cerca de la localidad de Bright Falls. La investigación de las conexiones ayudará a encontrar al asesino. Ok. ¿Y luego? Es el mismo. Método de asesinato. Diferencia sutil en los asesinatos. La hinchazón es el único punto en común en los cadáveres, pero no la causa de muerte. Traumatismo torácico. Exposición al agua post-mortem. Post-mortem. Víctimas. Todas las víctimas desaparecieron en 2010. No hay otros puntos en común. Ok, estas son las víctimas. Ah, mira, este es el señor que estábamos usando al principio, ¿no? Dieron por desaparecida a la víctima en 2010 y la encontraron en 2012. Enterrada en una tumba poco profunda. Red Lane, dentista, heridas constantes, hinchazón, hematomas en las muñecas. Wendy Davis, maestra. Wendy Davis, maestra. Cadáver hinchado, herida grande en el tórax. Hallada en Caldron Lake en 2018. Le faltan órganos, un acto de depredación. El cuerpo no parece haber pasado 8 años en un lago. ¿8 años? ¿Cómo que 8 años? Ah, porque la primera desaparición fue en el 2010. Ok. Sí, porque esta fue hallada. Encontrada hace 2 semanas. Causa de muerte, herida en el pecho. El cuerpo está tatuado de forma ilegible. Percy Wolf. Comerciante. Hematomas, corazón extraído, tatuajes extraños. Sí, ese es el señor que controlamos al principio. Ok. Método de asesinato. Hematomas en las muñecas y en las piernas. 2 de las víctimas tenían hematomas. La inmovilización atada. Las inmovilizaron. Atadas de pies y manos. No lo sabemos. Hasta que lo averigüemos. La víctima más reciente murió de un traumatismo torácico. Coincide con la víctima del 2018. Difícil de confirmarlo por el estado del cadáver. ¡Ay! Espérenme.
Ya vine, pa. ¿Qué rollo? A ver. Ay. ¿Dónde me quedé? Ah, todos los cuerpos estaban hinchados. Ok. Perfil del asesino. Dice, tatuajes post-mortem del cadáver. La tercera víctima estaba cubierta de tatuajes ilegibles. ¿Será un mensaje del asesino? Quizás su arte. No lo sabremos. Además de haber desaparecido en el 2010, las víctimas no tienen otros puntos en común. Los objetivos del asesino no tienen rasgos comunes distinguibles. Traumatismo torácico con técnicas parecidas a las de carnicería de animales. Un asesino quizás sea deportista o cazador. Huh. Eh, No sepan, la neta. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo me salgo? A I salir. see you're already hard at work, Anderson. La visita del Close lugar to mental no cracking it? pausa el We're juego. Ten just cuidado getting con las started. amenazas cercanas. Let's ¿Qué? head down a hill to the crime scene. What the fuck? Bueno, sigamos. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. ¿Cómo que no pausa el juego? No puede ser. Aquí no se recolectan. Hey, Casey. Este. You putting me in charge. ¿Cómo se Why llama? now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've A cracked ver. cases that had the rest of us baffled. I don't ¿Qué want to dicen? slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this Muy- is their last case. Mucho texto. Real funny, Anderson. No, tírale. Yo no voy a leer eso. No es lore. O bueno, sí lo leo. A ver. La campeona virtual de pastelería. Nah, es una lore. Ok. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Yo sí te veo viejito. ¿Qué dice aquí? Mirror Peak. ¿Qué dice? La montaña majestuosa a la distancia no es otra que Mirror Peak, el emblemático monumento natural que domina Cauldron Lake. Desde el ángulo correcto, la belleza se refleja sobre la superficie plácida del lago, espejada en toda su gloria invertida. Ok, por eso se llama Mirror Peak. Órale. ¿Y qué? ¿No puedo ver el lago? A ver. No, pues no se ve. Vámonos, viejo. Córrele, papito, no hay tiempo. Apúrale. Ese va a ser malo, yo sé. Nos va a traicionar. ¿Qué hay acá? ¿No hay coleccionables? I'll be back in a second. Roger. Ah, pues no. No puedo ir para allá. Bueno. A ver, ¿y acá? Aquí no hay termos. Como en el 1. O páginas de libros. ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Mortar Falls. ¿Qué dice? Fuga para Bowler. ¿Qué? Para Bolerama, pa. ¿Cuándo? Mortar Falls. Este hazaña imponente de la naturaleza revivirá el espíritu como reanima lo salvaje. Las aguas arremolinadas y estrondosas al pie de las cascadas parecen un mortero y pilón, casi como el que dicen que usaba la bruja de Cauldron Lake para viajar por el cielo nocturno. Órale.
Vamos luego del stream. O te va a dar frío, poquillo. ¿Qué hora es? Pues como a las 8 yo creo acabo. Si quieres. Is that a ¿Qué kid's es? lunchbox? An A ver, Alex Casey movie ¿qué lunchbox. es esto? Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, Órale, ya but he está. really hates the movies. Para arreglarme. Mi papá siempre decía que cuando las cosas se ponen difíciles, la gente fuerte se pone en marcha. La verdad no sé de... La verdad no sé a dónde marchan, pero quizá te inspire un poco. ¿Ok? ¿Esos son los coleccionables? Ojalá. Fragmentos de manuscritos, sí, sí son. ¿Qué dice? Los fragmentos de manuscrito se pueden usar para mejorar armas en el lugar mental. ¿Qué? ¿En serio? Una y otra vez. Mantén pulsado el botón de disparo para activar el modo de disparo automático, aumentado de forma significativa la velocidad del juego. Aumentando. Aumenta el tamaño del cargador a 50%. Otro disparo a la cabeza. Ciertos disparos a la cabeza seguidos para aturdir a un enemigo durante un tiempo. Ok, pero ocupo más, ¿no? Ocupo más... ¿Qué eran? Esas cosas del texto. Taché aquí, ¿no? Está muy comfy. Mejorar arma. ¿Qué es eso? Ah, oh, oh. Carnal, ¿ontas? ¿Aquí no puedo ir o qué? Did you get Ay, lost, Anderson? Not no a bad pa... place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an Damn. umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did. Next coffee. Here together at the murder site. I did not want the swamp. No, sure not, Caitlin. ¿Por qué tantos lugares para ir? I think I A saw ver. something. It'll only take a minute. I'll wait here. ¿Y qué viste? ¿Puedo ir? Can't go any further. Water's too deep. No, me mojo las patitas. Mira, ¿qué es esto? Ah, ¿qué es eso? ¿Balas? ¿Cómo le... Ah, mira. Las ranuras de amuletos permiten colocar amuletos que mejoran las habilidades de saga. Esas ranuras no admiten otros objetos. Ok. ¿Qué era? Paquete de batería, batería para cargar la linterna. Ah, ok. Bueno, para los que no sepan, en este juego se ocupa usar una lámpara, una linterna. Que dice fragmentos de manuscrito, tengo dos. Brazalete de amuleto. Usa la linterna para matar a los malos. Muy bien. Witch's Hut. Good to see you still in one piece, Anderson. The forest can be a dangerous place. ¿Qué es esto? Dice, la cabaña de la bruja. Aquí vivió la bruja de Cauldron Lake. Cuidado, puede que su espíritu aún ronde por este lugar. ¿Qué? ¿Ahora estamos hablando de brujas? Ay, ¿por qué abre la puerta así? Ok. Ya no quiero jugar. Ok. Bueno. Te juro que el primero no daba tanto miedo. Dice, viernes. Hoy Mitch me dijo que su familia mudará lejos. Es horrible. Todavía ni le dije que me gusta. ¿Eh? ¿Para qué?
Dijo que sus padres quieren empleos mejores y una escuela mejor para ella, en una gran ciudad. Creo que está bien. ¿Quién quiere quedarse en la mierda de Bright Falls? Ok. Domingo, se lo dije, y contestó, gracias, me quiero matar. Friendzone. Chale, qué triste. Te acompaño en tu dolor, amigo. Yo he pasado muchas veces esas cosas. Lunes, me escapé otra vez anoche. Fui a la casa grande del lago en lugar de quedarme a mirarlo desde aquí como siempre. A la mierda todo. En fin, ahí pasa algo raro. Voy a descubrir qué es. Regresaré mañana con mejor equipo. Seguro puedo encontrar una forma de entrar y tomar fotos. Será épico. ¿Y si tomaste fotos o te quedaste a la mitad? ¿O te morites? A ver. A lunchbox again. Mira, Who's leaving these out here? sé que las cosas aquí a veces se ponen un poco raras, pero si alguna vez sientes miedo, recuerda que Alan nos protege. Alan Wake. ¿Quién es Alan? El Alan. Ok. Hey, ¿no hay más? ¿No puedo darle vuelta a la hoja? No. Bueno. Le dijo, gracias, amigo. Le dijo, oye, me gustas. Y la morra le dijo, ay, amigo, muchas gracias. Así. Qué triste. A ver, bájate. A ver, chavo, bájate. A ver, bájate más. Oye, ¿y luego para dónde? Ya me perdí. ¿Cómo le habla al camarada? Ay, ¿qué dice Witch Carol, Condon Lake? Ah, ¿y este? Witch Ladle, ese. No es nada raro que Cauldron Lake se llame así por la forma de caldero. Ah, aún así, hay muchas historias misteriosas sobre el lago. Dicen que es un portal lúgubre al inframundo, o hablan de una bruja que lo usaba de caldero. La leyenda cuenta que cuando un alguacil local tuvo un amor no correspondido, acusó a la mujer en cuestión de haberlo embrujado. Lo agarraron y el cucharón que dejó caer se convirtió en un árbol raro llamado Witch Laurel. La mujer volvió para vengarse de los enemigos. Si no era bruja antes, lo era ahora. Mató al alguacil, lo ahogó en el lago, ¿eh? Luego le arrancó el corazón y lo puso en una caja cerrada. Con esto lo invocaba desde el lago para que la vengara. O eso dice la leyenda. Ok. Pero ya no quiero ir solo. ¿Dónde está el señor? ¿Qué es esto? No, déjame regreso. No, no, no. Yo para allá ya no voy, ¿eh? Mira, hasta aquí se mira más... eh, ¿Qué? Hasta aquí se mira más como con luz. A ver. ¿A dónde vine? ¿Si es aquí? Ya me perdí. Ay, Did you get lost, sí, Anderson? un poquito. Señor Anderson. Mira, ¿qué es esto? Wonder what's inside. No le abras, I no should le take a look abras. around for a way to open this thing. ¿Pero qué dice aquí? Confusión. ¿Confusión? Sigue los pasos. Lavarse las manos, descongelar pollo, dormir una siesta. ¿Eh? A ver, espérate. A creepy twig sculpture? La que era lavarse las manos, descongelar pollo. Oh. Eh, ¿Qué es esto, loco? Hey there, Descongelar Mr. pollo, no, hombre, Deer. en esto fallo, en esto te You fallo, remind me pa. of a dream I had.
No soy bueno para descongelar pollo. A ver, me lavo las manos. Son tal lavamanos. Ah, pero no se puede. En el baño, tal vez. ¿Estas cosas tienen baño? Ah, sí, mira. Y... Ajá. Ajá. ¿Qué es esto? Queridos intrusos, esto es una advertencia. Dicen que el lago es una caldera que se formó por una erupción volcánica de los sumideros que dejó su paso. Y si no es verdad, si es algo más, algo menos natural y mucho más artificial, deliberado. Creo que el lago no se formó, se diseñó y tiene un propósito. El lago es un escondite, bajo la superficie calma yace una maquinaria secreta lista para activarse con un botón. Y la gente que lo tiene está en esa casa grande junto al lago y prepara todo, lo sé. Primer dibujo, línea del agua, la verdadera caldera la causó un volcán, lava. ¿De qué habla? Un segundo dibujo, línea del agua, estructura artificial, máquinas extrañas. No lo sabremos. Espérate, es este, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Y sabes qué más? ¿Sabes qué más? ¡Qué primor de Dragonzuela! ¡Claro! Que... eh, a ver, lavarse las manos, descongelar pollo, dormir una siesta. Ok, a ver. ¿Qué es esto? No. Y a ver, el lavamanos es este, no. A ver, aquí atrás. No. Ok, ese es el segundo. Y el de la siesta. Ah, mira, aquí está. Ok, los triángulos. No, es ese, luego ese, luego este. A ver si me acuerdo. Eh, este, ¿verdad? Luego el del pollo, este y este. ¿No? ¿Sí, no? No, este, ahí está. A ver, ¿qué es de balas? ¿Y este? ¿Qué es eso? Parche de trauma. Venda adhesiva, restaura una gran cantidad de vida. Ok. Soy un genio yo soy un máster para estas cosas. Deputy Thornton, I take it. Yeah, that's me. Perdón, Oh, they carnal, told me you were estaba coming the other way. haciendo unas Now, this cosillas. is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tar. You owe me a coffee. Okay, let's start Claro. by examining our guest of honor. Tú vas a ser Does malo, this yo lo fit sé. the MO of the previous murders? ¿Qué? Step 1. Examine the corpse. ¿Y cómo lo examino? Ah, mira. Body is positioned on the table. Ritualistic. Desbloqueaste la primera imagen clave. Colócala en el tablero del caso adentro del lugar mental. ¿El caso? La flechita arriba permite que se haga, vea las pistas activas. La imagen clave se puede seleccionar con X y colocar en el tablero del caso. Escena del crimen de Caldon Lake. A ver. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Ah, o sea que este es otro cadáver, ok. Y tiene la misma... Lo mataron igual, ¿no? Que el anterior. Coloca una imagen clave en el tablero del caso y empieza una nueva línea de investigación.
Cuando se coloca una imagen clave, aparece una pregunta nueva. Se encontró otro cadáver en el bosque cerca de Bright Falls. Coincide a la perfección. Averiguaré si esa está vinculado, si eso está vinculado a los asesinatos que vinimos a investigar. Oye, digo que sí, ¿no? Abro el tablero del caso para ver los objetivos. Investigar la escena del crimen. Ahora puede recorrer el tablero del caso o salir para completar este objetivo. A ver. ¿Consiste con asesinatos anteriores? No lo sé. Buscar evidencia. Ok. Salte. Consigue pistas del cadáver para que avance la investigación. Qué chido, ¿no? ¿El club? ¿Estamos jugando al The club? killer left the heart right next to the body. Raro. Mira. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Ok. A ver. Se usaron correas de amarre para inmovilizar a la víctima. Los hematomas indican que la víctima estaba viva cuando la inmovilizaron. Coincide con otros casos. Traumatismo torácico. Ja. ¿Y ese? Las piezas recién descubiertas se pueden aplicar en la pregunta abierta. ¿Y cómo le hago? Corazón encontrado cerca del cadáver de la víctima. ¿Y qué estoy buscando? A ver. Ah, ok. Esto coincide con los asesinatos anteriores. ¿Pero qué dice? ¿Qué Heart dice? ¿Qué? removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Las pistas resolvieron la pregunta abierta y desbloquearon la deducción. A medida que avanzas en la investigación, se desbloquean más preguntas y se actualizan los objetivos. Para ver los objetivos actualizados. Pulso para ver los objetivos actualizados. Investigar la escena del crimen, averiguar más sobre la víctima, averiguar más sobre el asesino. Ahora puedes recorrer el tablero del caso o salir con... Ok. A ver, ¿qué ponía esto? Extrajeron el corazón, pero lo dejaron en la mesa cerca del cadáver. ¿Interrumpieron el asesinato? Claro que sí. La víctima. ¿Quién es la víctima? Hablar con alguien, ok. Él o los asesinos. Buscar evidencia. ¿Qué más hay? Ok. Oh. Loncheras de Alex Casey, pistas 4, puntos de interés. ¿Quién era Alex Casey? ¿Salía en el 1? Encontré una lonchera de Alex Casey que contiene fragmentos del manuscrito. ¿A quién pertenece? ¿Habrá otras? No lo sé, no lo sé. Los asesinatos anteriores. Ok, esto es de los asesinatos anteriores. 4 pistas. Los casos de puntos de interés serán objetos e información que Saga adquirió para seguir el progreso de colección. Ok. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Ok, Another es una message. película. Encontré una lonchera extraña. ¿Quién la habrá dejado aquí? ¿Debería buscar otras similares? Sí, yo digo que sí. A ver. No, ¿dónde encontré esto? A ver. Ajá. Quien haya escrito la nota las dejo para inspirar a alguien. ¿De verdad son para mí? Tal vez. La nota de adentro menciona a Alan Wake. ¿Qué diablos es esto? Para que veas. Todo está conectado. A ver, eso. Ok, este es el de ahorita. Espérate. Casos. Los asesinatos anteriores. Quiero checar este. Ok, ya. Creo que ya es todo. Who is our victim? Who killed him? Need to find ¿Qué more dice? clues.
Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Es un culto. Ah, mira. ¿Qué es esto? Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Y van a grabar. Was it for a camera? A ver. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Pasando. Qué buen juego, la verdad, me está gustando mucho. Es este. Ok. Los asesinos. Aquí. Aquí hubo mucha actividad. Es poco probable que el asesino haya trabajado solo. Son varios. Son varias. ¿Qué es esto? Espérate. Mesa salpicada de mucha sangre. La víctima. Think. No, aquí. Bueno. Boot prints, indicating multiple killers. ¿Qué dice? Quite the party. Varios asaltantes presentes. Escena confusa. Crimen pasional. Premeditado. Quedó todo hecho un desastre. ¿Los agarraron con las manos en la masa o solo fueron desprolijos? Mesa salpicada de mucha sangre, ok. ¿Y esto? Para después. Nevera y botellas de cerveza tiradas en el área. Trípode encontrado cerca del cadáver. Ok. ¿Qué más? Crossing down the street on my 6-4. ¿No le puedo abrir ahí? ¿No? Oh, no. ¿Y ahora para dónde? ¿Qué dice? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. ¿Qué? Habla con la gente, examina los alrededores para So you descubrir knew our pistas. victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Oh. Los iconos en la esquina inferior izquierda indican que hay contenido crítico disponible en el lugar mental. Ok, espérame. ¿Qué pasó cuando lo So what despidieron? happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Así que está Nightingale desaparecido went desde missing 13 years ago. 2010. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Tiempo, voy a buscar algo, padre. Porque creo que fue cuando empezó lo de Alan Wake en el 1. ¿En qué año ocurrieron los acontecimientos de Alan Wake 1? Vas a escribir. Ocurrieron. Me duelen los ojos. Entonces, no. El primer Alan Wake salió el 14 de mayo del 2010. Entonces, ok. ¿Y si Alan Wake ocasionó todo I esto? think that's everything. No, ¿cuál es todo? A ver. Casey Nightingale tuvo un ataque de furia y el FBI lo despidió.
Confío en la opinión, confío en la opinión en Casey sobre la gente. Parece que nuestra víctima no era estable a nivel mental. Ok. Thornton, la víctima es Robert Nightingale, visto por última vez en Bright Falls hace 13 años. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Nadie oyó hablar de este tipo durante 13 años. ¿Por qué aparece ahora? ¿En dónde estuvo? Identificación de la víctima, Robert Nightingale, antiguo agente del FBI, estado mental cuestionable al momento de la desaparición. Ok. Qué buen juego, ¿eh? A ver. Premeditado o espontáneo. Hacían guardia aquí, tomaban algo fresco mientras esperaban a la víctima. No, esa era pregunta. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Espérate. ¿De dónde salió la víctima? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. No, espérate. Ay. Espera. Parece nuevo. ¿Lo trajeron los asesinos? ¿Por qué? ¿Para instalar una cámara? ¿Una película Snoop? El asesino, asesinos, esperó a la víctima. Estaba equipado. El asesinato fue premeditado. ¿Qué hacía Nightingale aquí? Que usa los perfiles en el hogar mental de Saga para saber lo que piensan sospechosos y víctimas. A ver. Con la intuición, Saga descubre pistas nuevas cuando hace perfiles de personas de interés. Intuición femenina. Persona Agent desaparecida. Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. Está oscuro. He was there too. ¿Quién? Alan Wake. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. ¿Y cómo supo eso? Nightingale was chosen as the victim. Why? ¿Por qué? The switch. It goes click. Lights are off. Se apagaron las luces. Somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. ¿Y si Alan Wake es malo? ¿Qué más hay aquí? Nada. ¿Pero qué es eso? This mug Not always the, cheers not the me up. worst bomb. No es la peor madre, ok. Y me hacer un perfil de la víctima. Pues ya lo hice, ¿no? ¿O no? Agent Nightingale has been MIA for 13 Bueno, eso ya lo vimos. years. Pues ya no. A ver, salir. ¿Qué más? O ya no. A ver. Ay, ¿qué hice? Ah, mira. Nightingale salió de Cauldron Lake. ¿De dónde salió la víctima? Percibo que Nightingale salió del lago. ¿Por qué ahora después de 13 años? ¿Dónde estuvo? ¿Y ya? The lake is connected to Nightingale somehow. Ponte al lago. Let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. No, Kyle, no queremos que te pase nada.
This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut Aquí his heart viene, out. ¿va? But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. A ver, espérate. Por aquí ya no estoy sola. Lots of answers for us to find. I want to walk around for a minute. You know where to find me. ¿Qué? Ay, me asustó. Pues no hay nada, pa, vámonos. ¿Qué es esto? Ah, ya lo leí eso. Lost, Anderson. No. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. What the fuck? You need to get out more. What the It fuck? is kind of creepy, though. ¿Qué dice? Ah, mira. There's a piece of paper on the ground. ¿Y aquí? Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. It makes no sense. Me duelen los ojos, loco. Mochi. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The Eh? text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Sí, este juego está muy, muy raro. With us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he Averigua dropped qué this le pasó a page, Nightingale. or the killers left it for us. A ver. A ver. Huellas que salen de abajo de la roca, a ver. ¿Qué? ¿Atravesó una piedra? No tiene sentido. A ver. I think he came Muchas from the lake, cosas desconocidas. but his Espérate. tracks make no sense. No tiene sentido. Haga las preguntas incorrectas. Un camino sin salida. De verdad. Ok. Algo por aquí. Sentí que... ¿Qué dicen? Sentí que al leer estas palabras recibí un mensaje. Alguien jugaba con ellos. Entonces el asesino nos vigilaba. Adelante. I should profile Nightingale about this page. ¿Y ahora para dónde? ¿Qué es eso? No olvides visitar el lugar mental. Ah, mira. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what.
What the heck. Vámonos. ¿Sí? Ah, no, mira. Nightingale tiene algo escondido dentro de él. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. No sé. Aquí investigué a fondo. Debo llevar el cadáver al pueblo para examinarlo. Aquí suceden más cosas de las que veo. Debo examinar el cadáver más a profundidad cuando llegue al pueblo. Ok. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies Ábrelo. to get the Ahí body to the mero. town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? Good. All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Hey. Llevemos el cadáver al Deputy, pueblo. I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. Oh, no. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Llave de atajo. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Vámonos. Porque ya me está dando miedo esto. Oh, guarda la lámpara. Seems like a nice town so far. Murders Huh. aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Hasta ahorita me está gustando mucho el juego. Machín. Está muy bueno. Me gustó que le agregaran esto. Eso está chido. Toma valor. I'm gonna go Okay, take aquí. something out. Be right back. Got it. There's another lunchbox. Ah. Oh. Estamos todos juntos en esto. Héroe. Que tengas un día heroico. Gracias. Denme más. ¿Qué es esto? Vámonos. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, aquí no es. Ya quiero usar la pistola. Ya quiero dar balazos. Ya quiero tirar plomazos. Vámonos. Así era, ta, ta, ta. Ah, no puedo. ¿Para dónde, loco? Espérate. Ah, I'll be mira. back in a second. Roger. Dice,
La fauna más exótica del noreste del Pacífico. Sí. Al fin llegué a Cold Lake. Fue fácil trepar la cerca con el equipo adecuado y las habilidades que por fortuna tengo. Próxima meta. Avistar a la exótica y esquiva Turuca acuática de pata plana. Casi es final de temporada, pero ojalá que pueda verla en el comienzo del camino de regreso hacia el sur. Observé un comportamiento inquietante en las aves comunes del área. Parece que están inquietas y se reúnen alrededor del lago. No hay aves de rapiña cerca, pero el viento trae algunos sonidos extraños. Nada que pueda reconocer o explicar. Me preocupa un poco. Quizá deba encontrar otro lugar, uno más seguro. Los sonidos se acercan. Su mecha. Ay, espérate. Vine tierra adentro. El follaje es impresionante. Debo regresar en otoño. No pude evitar detenerme a dibujar este maravilloso arce enredadera. Me encanta cómo cuelga la barba de Matusalén. Bueno, por eso los árboles son mejores que las personas. Ya que mencioné a las personas, hace un rato vi a un tipo borracho que se tambaleaba por el bosque. Hacía cosas muy raras. Seguro se había drogado. No me acerqué demasiado. Quizá debería buscar otro lugar. Qué insoportable. Qué insoportable. Después de ver ese tipo raro, decidí moverme del lugar y subí por la montaña. Encontré un mirador alucinante para acampar, pero me interesa más la mélica de Alaska. Invasiva pero comestible, además de muy sabrosa. Hace unos 10 minutos empecé a escuchar lobos o perros salvajes, creo. No era un sonido normal. ¿Tendrán rabia? Quiero irme. Pero se está por poner el sol y se me murió mi teléfono. Mi teléfono de mierda. Me esconderé en la carpa. Ojalá se vaya. Hay algo muy raro en este lugar. Se murió. Se murió. Se muere. Sí, mira, pues esta es su mochila. Pobrecillo. Hey, Casey. What's the forest's favorite shape? Please, Anderson, just one case without the ridiculous... A triangle. I don't get it. Yes, you do. Here we are. Let's drive back to town and meet the El, sheriff at the diner. el KCI. ¿Cuál es nuestro carro? Este. Red Falls. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. ¿Y cuánto sale Alan Wake? Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. ¿Para dónde? ¿Aquí? No va. Mira si podemos entrar. So sleepy. Hola, chabón. Just a few more days. Ay. Bueno, aquí no es. No sé a dónde I'm ir. gonna go check something out. Be right back. Hola, Hello. hola. Bueno. A ver qué hay aquí. Otra cajita feliz. Mira, ¿qué es esto? Informe de clima Tapío. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky.
Sí, no. What an eventful day here in Bright Bright Falls. Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all ¿Trajeron toda this esta lluvia storm rain maldita with con them? ellos? Deerfest is right around the Está por corner, llegar la and we're fiesta del all venado y crossing our cruzamos los dedos fingers para for que salga el sunshine. sol. So, I A reached out to our top ver. meteorologist for a weather update. Ajá. She ¿Y never qué más? responded. But I have her uncle Tapio on the line from Watery. ¿Y qué dice? Tapio, are you there? Bueno, Yes. ¿eh? Great. And Tapio, what kind of weather can we expect today? Lluvia. That definitely seems to be on the menu. How about over the next week? Lluvia. Right. Care to elaborate? Any chance the sun will poke out in time for Deerfest? No. Well, Deerfest is coming, rain or shine. And that parade lineup is looking dandy as ever. Yes, I like this. Es la feria, Expomex 2024. Float in the shape of a swan. Long neck and everything. A very large swan. Ah, so you're a fan of swans. No. ¿Eh? ¿Eh? Ay, ¿qué decía ahí? Ay, ¿dónde era? Ah, aquí. Páginas del manuscrito. The Mile High Strangler case. ¿Dónde ese no? Proud of that one. No sé si esto tenía copyright. A ver. Audio. Reducciones de graves, audio mono. Interfaz. Ni le chequé, yo nomás lo empecé así. A ver. Esperemos que no. A ver aquí. Tutoriales. Pues no me sale nada. Bueno. Bueno. Que la música esa no nos... o va a hacer ruido. No, ya. ¿Qué hay aquí? I need something to cut this. Ay, no puedo. Está chido. Porque puedes hacer backtracking para lootear. Era el Uber Eats. Ah, no. ¿Tú eres mi Didi? Pedí una pizza. ¿No? ¿No? Bueno. A ver, señor. A ver, yo quiero salir en la foto. Dame una foto. Sangrón. Welcome back, Anderson. Hola, Casey. Pues vámonos, ¿para dónde es? A ver el mapa. ¿Dónde estoy yo? Aquí no estoy. Tiempo. Bright Falls. Mapas sin descubrir. Mapas sin descubrir. Ok. Ah, son varios mapas. ¿Y dónde estoy yo? Lugar del crimen. Estación del FDC. Cabaña de la bruja. ¿Pero dónde estoy yo? Bueno, X. ¿A dónde hay que ir tú? Ah, bueno, te sigo. Bueno, no te sigo. Hola. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not Hola. enough. That's how much. Never enough coffee. A veces quisiera ser botarga. Rich with bittersweet nectar. Get in it, coffee world.
toot my own horn, but I am pretty darn sure my... I mean our... Ah, mira, tenemos que ir ahí. be the belle of the ball at this year's Fest. Un café, un coffee. Hola, sheriff. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. Ese es el de los Nice to X-Men. have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Órale. No hay prisa. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Oh dear, Brightfall. People besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fast off. Let me guess. Missing person cases spiked around. ¿Qué tiene que hacer? The fence was built just after. ¿Qué? Yeah, that's exactly right. La rocola no funciona. Esa pobre máquina vieja ya no soporta más reproducir una y otra vez la misma canción. Me encanta Coconut, como a todo el mundo, pero cambien de una vez. Ok. Have some pie. It'll take your mind off things. ¿Para dónde tenía que ir? Ah, mira. ¿Ustedes son los Excuse me. Booker? ¿Booker T? I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? ¿Pueden contarme lo que So vieron? what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Ajá. ¿Por qué crees que era un What makes you culto? say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole ¿Qué? thing was... ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraste? Dímelo. A ver. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Alan Wake. Sí, yo no estoy diciendo que seas ilegal. ¿Qué problemas o qué? A ver. Espérate. Perfiles. Los Booker. Booker T. El culto del árbol. The tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Oh. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Pero de todas formas, hicieron 3 para 5. A ver, ¿y ahora?
Eh, entrevistar a los testigos en la cafetería. A ver, hija de tu mamá, ¿vas a decirme So o no you vas a found something decirme? there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. Y eso que no andaba haciendo You stream, need to hand it over. pues que no he tenido la casa sola. Mucho ruido. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. ¿Y usted quién es? I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. ¿Qué? How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. Uh-huh. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. ¿Eh? Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? You're mistaking me for someone else. If you say so. Se equivocó de diálogo la señora. Ahí no iba. Ahí todavía no entraba en la película. A ver. Para allá. Casos. ¿Es ahí? No, pero tengo una pista como quiera. ¿Aquí? No. Espérate. ¿Aquí? Sí. La nota de adentro dice que estamos en esto juntos, héroe. ¿Qué quiere decir? ¿Quién la dejó? No lo sabremos. No lo sabemos. Asesinatos anteriores. ¿Cómo que asesinatos anteriores? Los Booker describieron que varios atacantes tenían máscaras de venado. Cantaban y despedazaban a tipos a cuchillazos. Entonces esto va aquí, ¿no? We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. No es un asesino serial. Grupo organizado que trabaja con un propósito. Asesinatos rituales. Club del culto. El culto del árbol. Los casos antecedentes acumulan pistas sobre temas más generales y actuales. Ok. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Sí, claro que sí. A ver. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. ¿Qué? Reserva encontrada cerca de una casa rodante de Golden Lake. Arriba, ¿no? Sí. Una caja cerrada con suministros cultistas. Contiene algunas cosas útiles. Ok. ¿Y esto? Figuras triangulares formadas con ramitas. ¿Qué clase de culto? ¿Con qué propósito? ¿Marcar el territorio? Un aviso muy poco original como sacado de una película de terror. Es que estás en una película de terror, amiga. Entiéndelo. Psicología del culto. No muestran los rostros. Trabajan ocultos. ¿Estará relacionado con la fiesta del venado? Tal vez. No lo sabremos. Símbolos del culto. Las joyas son indicadores sutiles de pertenencia a un grupo. Pero este collar no tiene nada de sutil. ¿Será un indicador de orgullo? Ir a la oficina del alguacil.
A ver, chabón. Casey. All set. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Chetos. Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Hola, buenos días. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Ok. ¿Ya trajiste el cuerpo? Corpse is downstairs ready to go. ¿El body? Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Ah, mira, ya tengo Lead un the way, mapa. Sheriff. El de aquí arriba. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Hey. Hola. Soy agente del FBI, respétame. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Qué miedo. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Bueno. Okay. Let's take a look at our patient. Ay. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Ah, escribieron en el corazón, no había visto. Ok. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Post-mortem. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. ¿Pero que no lo abrieron antes de que lo amarraran? Ajá. Ah, no. They did leave Mentira. something inside his chest. ¿Qué tiene? Ah, mira, mejora de arma. Ah, no, pero tengo 5, ¿no? Y eran como 12, ¿no? ¿Qué es esto? Casey's favorite brand. Tastes terrible. Sí, mira, todavía no puedo. Bueno. ¿Dónde era? Perfiles, tablero del caso. ¿Aquí? Sí. Revelación. Time to see what Nightingale's body can tell us. Algo importante sobre el cadáver. ¿Qué dice? El cadáver está listo para que lo examinen. Espero que brinde alguna respuesta. No, ¿qué? No, ¿por qué me salí? Ni le piqué. Parece que pusieron algo allí como lo sospeché desde un principio. Lo sospeché desde un principio. A ver. Parece que Nightingale ofreció resistencia antes de que lo inmovilizaran. No. Acá. Escritura ritual. Es un tatuaje. Está borroso y no se lee bien. ¿Y este? ¿Aquí? No.
Aquí. Chest wound La is causa de cause of muerte death, es but un the corpse is traumatismo bloated, torácico. Tiene algo insertado. waterlogged. ¿Pero qué dice aquí? Doesn't add up. Espérate. La víctima seguía con vida mientras estaba atada. La cronología no coincide con la hinchazón. Ok. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Está bien rico este jugo. Los asesinos escribieron esto en el corazón. No logro descifrar lo que dice. Tatuajes en el cuerpo. Llevo. No. Tatuajes en el cuerpo y el corazón. ¿En qué momento lo hicieron? No tiene sentido. Causa de hinchazón desconocida. Tatuajes extraños en la piel y el corazón. Una página dentro de la cavidad torácica. What the fuck? Ponte guantes de perdido. Una cartera. Se les cayó ahí adentro. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. ¿Qué? Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Hola, bestia, son un chorro. No, wait. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. ¿Por qué? He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Trata de quedarte en la luz para evitar que te detecten los enemigos. Ay, no. No, 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 no. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. ¿Por qué? ¿Por qué tan...? Ya no quiero. En los refugios seguros restauran un poco de vida. Si abandonas en un refugio seguro, atacas desde ahí mientras estás en combate, no estarás disponible durante un tiempo. Gotta move. Now. ¿Pero para dónde? Vanished. Ay, Dios. El primero no daba tanto miedo.
Ay, ya se acabó el capítulo. Ay, Jesús. Qué bueno, qué... ¿Cuánto llevo? ¿Una hora? A ver. Ay, Dios. Qué susto, me dio un buen... He Me didn't dio un buen have a susto. heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. ¿Me salté una cinemática? He just disappeared? What the hell is going on here? We ¿Cómo need que to me... figure that out if we're going to do anything about it. ¿Me salté una Somehow we cinemática? need to make sense of this. Neta. No. There's no rational explanation to what we just saw. Bueno, ni I'd love to modo. blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Bueno, ya empezaron los guamazos. Ya va a haber balazos de aquí en adelante. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Recuerda leer las páginas del manuscrito que conseguiste en el lugar mental. A ver. La sala de autopsias era un desastre. Parecía que hubiera explotado una bomba. Nightingale buscaba a Saga, no la vio bajo la luz. Le pasó por un lado de forma torpe y los poseídos no veían nada con la luz brillante. La luz les hacía daño. Lastimaba la oscuridad que llevaban dentro. Los dejaba vulnerables. Le di un golpe al interruptor. Hace clic. Quiero ver el chasqueador. Se apagaron las luces, pero hay alguien en casa. Hemingway te trajo aquí, bruja. Sal de mi casa, gritó Nightingale. Una ola de terror rompió dentro de la cabeza de Saga. La verdad espantosa. ¿Eh? Nightingale no tenía el corazón en el pecho, pero estaba aquí, asesinando un monstruo. El equilibrio del mundo se derrumbó. Y ahora quedaste sin salida en el otro lado del espejo. Ok. Espérate. Ok. Creo que sí me salté una cinemática. Pero bueno, ni modo. Luego la ven en YouTube. No, espérate. ¿Había algo aquí? Sí. Casey, el culto del árbol hace rituales para crear monstruos. El objetivo del culto. No tengo ninguna explicación para esto. ¿Cómo hacen esto? ¿Qué mierda pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ritual del culto, ¿qué es esto? Ok. Las zonas del cadáver de la víctima cubierto con escrituras. La escritura es parte del ritual. Texto tatuado con las víctimas. Páginas del manuscrito encontradas en el interior. La escritura aquí es importante. A ver. No. ¿Quién está involucrado? Think, Saga. Su asesinato coincide con el de las otras víctimas, pero ¿por qué no se convirtieron en monstruos? ¿Qué dice? Víctima de asesinato del culto se convirtió en un monstruo. ¿Es aquí? Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo hubiera creído. Debo investigar más. Debe haber una explicación. Ok. Si te atascas o no sabes... Ok, entonces es...
Que en perfiles no. ¿Y ahora? Ah, mira aquí. Sí. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future? There's no rational explanation. This is the case we must solve. Nightingale nos atacó. Me agredió un cadáver. Usé la sensibilidad de la luz para luchar, pero se escapó. Debo encontrarlo y averiguar qué demonios sucede. ¿Qué clase de sitio es este? La solapa. ¿La solapa? ¿Qué? Estas páginas no tienen sentido. De acuerdo con esta página parece que Nightingale regresó a Cauldron Lake y es un poseído. ¿Y qué más? Mira. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. A ver, otra cosa. Aquí. Ya. El culto del árbol. Ya. Asesinato en Golden Lake. A ver este. No se trata de un solo asesino, sino de un grupo organizado llamado el culto del árbol. El caso se hizo mucho más interesante. Debería abrir un archivo nuevo y empezar de cero. No sé cómo se hace eso, pa. A ver, reservas del culto, nada. Menciones de Alex Casey, nada. Entonces, perfiles. No. Aquí. Tampoco. A ver si me salgo. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Seguir a Nightingale en Cauldron Lake. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. A ver. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. ¿Qué es eso? Yeah, right. Well, that's all crazy talk. Calmantes, medicamentos para el dolor. Oh. Restauran una pequeña cantidad de vida rápido y con el tiempo otorgan más vida. Ok. He's gone like magic. Magic's Sí, sí, ya cállate. Mulligan. No, Thornton. Monsters aren't real, and magic's definitely not real. No, aquí no. ¿Y acá? Ah, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué? A ver. Que no veo. Ok. Ok. Can't open this with my bare hands. Bueno. Bueno. Vámonos. Vámonos. Apenas un... voy a... Apenas uno va... Un bollito. They're a fine pair. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You've only had a tour guide, also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. Actuación 10 de 10. IGN. Ah. Did somebody Chuck go for a Norris. tour guide? Oh wow,
Ya, Costello bye. Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Costello Best Coffee Roasters. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Eh. Someone will be right with you. Bueno, mucho texto. Y no es Lore. A ver, casi ahí. Ahí entramos, ¿no? A ver aquí. Oiga, Don, sus compañeros se murieron. ¿Cómo le hacemos o qué? Dio la casualidad de que nada más yo y mi compañero salimos vivos. ¿Cómo ve? No creo que fuimos nosotros, ¿eh? Ah, hola. ¿Qué andaba haciendo? Oficial. Poli. Viajes de aventuras. Televisión. Espérame, quiero mirar. ¿Qué es esto? Sé que alguien de aquí se roba el papel higiénico. Siempre lo cuento y falta un rollo todos los días. Aquí los robos se castigan con severidad. Maldición, es la oficina del alguacil. Un día de estos los agarraré con las manos en la masa. Y más vale que entiendan que los echaré con... Son una gran vergüenza. ¿Ok? ¿Qué clase de demente cuenta los rollos de papel higiénico? Me parece que tienes demasiado tiempo libre. Bueno, cada quien. A ver aquí. How many times do we have to do this, Walter? Huh? I'm at my wit's end. I want out! Something bad's going down. I can feel it. Let me out! Do you think I like throwing you in jail every Tengo autoridad, ¿no? De meterme aquí a donde sea. I can't force it open. Ábranle. Soy del FBI. Déjame salir. Déjame entrar. Mira, un café. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Se murió el de los X-Men. A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been rung yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. ¿Qué dice? Mercedo won't roll over on the issues. El alcalde Setter no cederá ante esto. Setter. Vámonos. Neta, este da más miedo. Usa el auto para viajar entre ubicaciones. Ah, ¿lo puedo manejar? No, no puedo. I need to come clean, Anderson. Dígame. I know why Nightingale was here 13 years ago. A ver. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The
cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Ok. ¿Cuándo sale el Alan Wake? Ya quiero jugar con él. ¿Qué dice? El corazón. Ok. The page says Nightingale's in something called ¿Qué an onda? overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. ¿Y por qué van To solve the solos? case. ¿Por qué no se llevaron a un sheriff? Digo, a un policía. El sheriff ya desapareció. A ver, anciano, bájate. Que luego van de I've been noche. thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Mira. ¿Qué onda? Hey, hello there. Hola. How are you folks doing? Those restricted areas. Todo Hello. Gucci. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Un poco sí, pa. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the Puede estar murder, mejor. Elmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ya vista. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we're Sí, sí, ya probably cállate. Mira, le prendo aquí. Ya. ¿Qué es esta máquina? What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. El suéter. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. Ajá. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. Dime todo lo que sepas soy del FBI. Every couple months. Yep, that's the raccoons. They Cállate grow tú, ya real no digas big nada. here with teeth like you wouldn't believe. Can nor right through a garbage can. That's all Bueno, I've ya. got for the moment. ¿Qué aquí? Ya. Nota de mantenimiento. Signos claros de manipulación. Habían redirigido la señal a un transmisor que no era nuestro. Lo arreglé para que llegue cualquier alerta, pero igual es muy inquietante. Redactaré un informe para el Departamento de Investigaciones.
Dejo esto aquí por si no soy yo quien lo arregle la próxima vez. Si lees esto, busca signos de manipulación. Tal vez convenga usar revestimientos metálicos más seguros para protegerlas, para proteger la carcasa y que esos mapaches no puedan tocarlo de nuevo. Steven Lin, técnico jefe. Bueno, Now we're talking. ahí nos vemos. Let's Se get to the cuidan. murder side, Casey. Bandera. Ah, para allá. A lot of things about this case keep bothering me. ¿Cómo But qué? one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. ¿Y se fueron? Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally see. Mira, se inundó todo aquí. Our O crime llovió. scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake. Mira, ya no está el So how do tripié. we follow him there? ¿Y movieron esto? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Good eye. Sí, ¿qué más? Ah. ¿Qué será? Una vez After we encontramos a find Nightingale. Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Mátalo. Monsters? Overlaps? Rituals? What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick ¿Te cae la luz fantasy. o qué pa? They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. Sí. ¿Qué más? A ver. ¿Dónde era? Acá. Casos. Mujer, casos de la vida real. Tin, tin, tin. Tirirín, tin, tin. Triángulo tallado en la mesa donde se encontró Nightingale. Objetivo del culto, ritual del culto. ¿Qué es esto? A ver, aquí. Aquí. No. Aquí. ¿Será una especie de firma? ¿Querían que alguien descubriera el cadáver o es solo que... ¿Querían que alguien descubriera el cadáver o es solo que un garabato insignificante? No lo sé, no lo sé. No lo sé. ¿Qué estás tomando? ¿Un juguito de naranja? Está muy bueno, mira. Cosecha pura. Mira. Y trae pulpitas y pulpita de naranja. Bien rico. ¿Qué más? Seguir a Nightingale en Cauldron Lake. Seguir el rastro de Nightingale y regresar a la escena del crimen. Pues ya estoy en eso. ¿Qué más hay o qué? Ah, mira. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you come through the crime scene one more time, KC? No, Just in no case. vaya sola. If anything ¿Cómo? comes up, I'll radio you. ¿Cómo vas a ir sola? Ajá, ¿qué? Guácatelas. Está bueno, está bueno. Sabe al, ¿cómo se llama? Al del Valle Pulpi. No quiero ir solo. Y lo vayas a estar... No, hombre, así eso de noche. Bueno, no, pero es que aquí está más oscuro. Que hay allá. Mira, me voy a ir así. Con la pistola. Con la fusca lista. ¡Eh!
Ya, basta. The tracks lead into the water. Porque me asustó. Where'd he go from here? I feel something. A presence. Nightingale isn't far. No pasa nada. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? ¿Ahí dónde quedaba eso? ¿Aquí no? Así. Ok. ¿Sí? ¿Sí voy bien? ¿Y aquí para dónde? Espérate. Ah, está cerrado. ¿O no? Espérate, loco, porque... Ay, no. Ay, ya no quiero jugar. Te juro que el primero estaba más leve. ¿Aquí? What is that? These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another... The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. ¿Y dónde quedaba la...? Ah... No, pero está cerrado por ahí. No, hombre, no quiero regresar ahí donde estaba el lago hundido. Ah... ¿Si es para acá? Espérate, ¿a dónde tengo que ir? Llegar a Nightingale, encuentro la cabaña de la bruja. Ok. Ah, ¿no puedo ir por aquí? Sí, mira. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The
page described the hut being lit and mentioned a fuse. Hacer que funcione la luz en la cabaña. ¿Esta cosa tiene luces? Ok. Ah, mira. The fuse box is missing a fuse. Ay, no. I need to find one to turn on the lights. A ver acá. This fuse is busted. This one looks good. People should really stop littering, though. Ya no me asusten, por favor. Ya no quiero jugar. Métete, 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 métete. ¿Qué? Ah, mira, aquí puedo guardar. Another page. Making progress. A ver. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Eh, ok. Tablero del caso. Figured all this out already. So this goes here, and that goes there. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Ay. Encontré una página que hablaba de un ritual en Witch Laro. Así fue como Nightingale atravesó la roca. ¿Será la entrada a la solapa? Okay. Parece que las palabras tatuadas en el corazón son parte del ritual. ¿Y este? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. ¿Qué? Nightingale's heart disappeared from the Darle el corazón a la bruja, recitar las Where's it palabras now? bruja, letrero de Witch Laro, ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? Palabras ilegibles. Ya ve. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist isn't close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. ¿Qué? ¿Entonces me tengo que regresar? I need to check the general store for the heart. Mira, ¿qué es esto? Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Ya no quiero jugar. Ya me dio mucho miedo. ¿Qué es esto? Ah, no, aquí.
¿Cómo me curo? Ah, a ver. No, ya aquí lo voy a dejar. Ya me dio miedo. Bueno, Racita, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Te juro que el primero estaba más leve, ¿eh? Yo no sabía que iba a estar así de... Yo no sabía que iba a dar tanto miedo. Pero bueno, espero que lo hayas disfrutado un poco. Ya aquí voy a guardar porque no, ya. Y aparte ya me dolían los ojos. Machi. Bueno, pues nos vemos en la próxima. Te espero, te espero. Ojalá y vengas pa. Pues nada, gente, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Eh, ¿Qué sigue? Que tengan una bonita noche y que Dios me los bendiga siempre y me los cuide. Así que, pues nada, ahí nos vemos en la próxima transmisión. A ver qué jugamos. Igual y le damos al Minecraft un rato, pero escuchando acá historias de terror. Machín, ¿eh? Sobres. Se cuidan mucho. Nos vemos.